Bueno, pues un nuevo cafecito y además esta persona no necesita mucho café, ya os digo yo que viene con la cafeína puesta, porque viene con un extra de energía. Pero si tú te quieres tomar un café, a lo mejor le necesitas tú para poder escuchar la velocidad con la que habla. No te asustes si las dos juntas sientes que tienes tu teléfono multiplicado por 3, es que hablamos rápido, pero tienes la suerte que en esta aplicación se puede poner por menos 0,5. Qué importantes son nuestras fugas de energía, ¿verdad? ¿Cuántas veces sentimos que no tenemos nada de fuerza, que estamos deseando que llegue el fin de semana o ese verano para poder conseguir cargar las pilas, cuando lo interesante sería que no buscásemos momentos explosivos para cargarnos, sino que todo el rato tuviéramos energía? Bueno, pues ella es dinamita, ella es la energía pura, es como si fuera una pila Alcatel que está todo el rato recargada y está fácil, no hay que hacerlo. Vamos a pedirle hoy que nos hable de energía, porque como empezamos el nuevo curso, los niños acaban de empezar el cole, estamos desplomados solo de estar 2 meses seguidos todo el rato con ellos, y ahora con las extraordinarias, las extraescolares, todo, pues no sé tú, pero yo en este café necesito un poco de energía. Así que vamos a ver que nos lo cuente Almudena Martín. Muy buenas, Almudena. Hola Rosa, encantadísima de estar aquí y por supuesto que vamos a subir la energía de todos los que nos están escuchando. Claro, alguien podría pensar, ¿qué es la energía? ¿No? Porque a lo mejor tenemos que empezar desde el principio, porque nos han enseñado fórmulas, ¿no? En física, en química, y es algo como que no lo palpamos y a veces a lo mejor por eso no podemos sentirlo. ¿Qué sería la energía en sí? Mira, yo llevo 17 años investigando sobre ese tema y todavía me hago esa pregunta. Para mí la energía es el chispazo que nos enciende y creo que por eso viene muy de la mano del autoconocimiento que tú ya bien conoces por todo el trabajo que llevas en desarrollo personal. Muchas personas hablan de buscar la energía externa, de técnicas incluso que nos ayudan a conectar con la energía, pero yo creo que sin autoconocimiento eso no sirve de nada, porque a cada uno nos enciende una cosa distinta. Se habla de la relatividad del tiempo y del espacio. De hecho, las grandes investigaciones que se han hecho en el mundo de lo energético vienen del lado de la física cuántica. Yo cuando me formé alucinaba porque decía, ostras, si lo que a mí más trabajo me cuesta creerme es lo que ya han demostrado los científicos. Pero realmente esa relatividad del tiempo la podemos observar todos. Tú estás tomándote un café tranquila con una amiga, disfrutando y salvando el mundo, y de repente miras el reloj, ¡oh! Dios mío, ha pasado una hora y no te has dado cuenta, no te has enterado. ¿Por qué? Porque la energía estaba fluyendo entre las dos, estabais creando una corriente de energía común en donde el tiempo parecía detenerse porque no le pesaba a nadie. En cambio, intenta tomarte ese mismo café con una expareja o en una entrevista de trabajo donde sabes que te estás jugando muchísimo y qué ocurre, ¿no? Que esa hora se te hace eterna, que va pesando minuto a minuto, ¿no? Que miras el reloj y 25 y lo vuelves a mirar pensando que son y media y son y 26, solo ha transcurrido un minuto, porque la energía no está fluyendo, porque hay una barrera a lo mejor por tu propia parte, del propio miedo a que no te cojan en ese trabajo o la tensión de qué está pensando esta otra persona, o simplemente porque no hay una sintonía, no hay nada en común y el tiempo parece alargarse muchísimo. Para mí la energía es eso, ese estado de fluidez en el cual a veces nos encontramos y a veces no. Pero claro, la ventaja de haber trabajado con ella y de saberla generar es que puedes desactivar y activar todas esas barreras y hacer que la energía fluya en situaciones a veces de lo más adversas. Claro, voy a poner con el ejemplo que tú acabas de dar de ese reloj que no se mueve. Al final son 60 minutos exactamente igual. Tu sensación es verdad que eso lo hemos pasado absolutamente todos. ¿Podríamos utilizar esa fluidez de energía para que, si la vibración está yendo en forma contraria, como tú has dicho, teniendo ciertos parapetos que nos impiden poder conseguir hacer, cambiarla, transformarla y que se pasase antes? Absolutamente, y creo que ese es el gran reto. Lo primero, el darme cuenta de que me está pasando lento. Lo segundo, darme cuenta de que yo soy la misma persona que se toma el café con la amiga y se le hace corto y que está en la entrevista de trabajo y se le hace largo. Entonces, si yo soy la misma persona, yo tengo esa capacidad de accionarlo dentro de mí. ¿Cómo? Bajando esas barreras, dándome cuenta y colocándome yo en otra actitud. Tú piensas, Rosa, que somos vasos comunicantes. De hecho, te habrá pasado alguna vez, y a ti que tienes tanta energía, seguro que te ha pasado mucho, de estar con alguien y de repente salir y decir, estoy agotado, estoy agotado, esta persona me ha chupado la energía. Que yo no creo que nos chupemos la energía, yo creo que somos vasos comunicantes, entonces de manera natural y automática, el que tiene más le da al que tiene menos. Entonces, a mí me pasa, la gente cuando está enferma le encanta que yo vaya a los hospitales, porque claro, como yo voy con tanta energía, se recuperan mogollón cuando salen de ahí, pero claro, ¿qué he aprendido yo? A no descargarme. El otro sale bien y yo sigo bien, porque es como un grifo. Si yo no lo tengo encendido,
tú te vas a llevar de mi vaso la mitad y yo me voy a quedar con la mitad, por lo tanto mi sensación va a ser de bajada y la tuya de subida, pero si yo tengo el grifo abierto, tú vas a tomar todo lo que necesites y yo voy a seguir llena, ¿no? Entonces, para ¿Y mí el cómo trabajo... abrimos ese grifo? Claro, porque ahora mismo habrá mucha gente que esté pensando, vale, ¿dónde compro 3 grifos de esos? Uno no, no voy a ser que alguno se agote, quiero 3. No, Pues que me hagan un recorte. aprendiendo a manejar nuestra energía, dándonos cuenta de qué nos recarga y qué nos descarga y aprendiendo a controlar todas esas fugas de las que hablabas al principio, que son las que nos están quitando energía. Muchos de los que nos están escuchando lo habrán sentido. Me levanto por la mañana y creo que me como el mundo. Llega a las 11 y el mundo me ha comido a mí, pero entero, ¿no? ¿Y qué ha pasado? A lo mejor no ha pasado nada grave, ¿no? Y ahí es donde entra la mente y nos empieza a justificar. Es que he desayunado mucho y las digestiones son pesadas, o es que no he desayunado, estoy en ayunas y estoy agotado, y a lo mejor no tiene nada que ver con eso. No ha pasado nada concreto, un detonante grave, sino que ha habido un montón de pequeñas cositas que no hemos sabido identificar, pues a lo mejor el mirar a alguien, ir a saludarle con muchas ganas y encontrarte que la otra persona pues casi que no te conocía de nada y tú te has sentido el rechazo y te ha activado un montón de memorias de rechazo de otros momentos que tú no has hecho consciente en ese momento, pero ya te ha restado. Y un montón de pequeñas cositas que pueden estar ahí. Para mí, ¿qué es lo importante? El no tenerles miedo. Porque veo a muchas personas, y sobre todo en el mundo en el que yo me muevo, de la espiritualidad, de la New Age, que están constantemente, ¿no?, con el concepto, esto ya lo tengo sanado, esto no lo tengo sanado. Y yo digo, ostras, cuando crees que tienes sanado algo, lo peor que puede pasarte es que vas a estar demasiado relajado con ese tema, ¿no? Yo no tengo claro lo que tengo sanado y lo que no. Lo que tengo claro es que hay cosas que se activan y si se activan se pueden desactivar si yo me doy cuenta, ¿no? Entonces, al final es un estar presente y un tomar una decisión. Y cuando tomamos una decisión, la cosa cambia, ¿no? El ejemplo que hemos tomado el tiempo, para mí, incluso recurriendo a la historia, que ya sabes que me encanta por deformación profesional, Cronos, ostras, Saturno devorando a sus hijos, es que ya lo ponían ahí, ¿no? Si yo no me coloco con respecto al tiempo en una posición de poder, en una posición de decir, vamos a ver, ¿por qué se me está haciendo larga esta hora? ¿Qué está pasando ahí, no? Es una hora de mi vida, si nos paramos a pensarlo, una hora de nuestra vida jamás podría hacérsenos larga, no la podríamos malgastar nunca. Si yo me hago potente ahí y empiezo a decir, ¿qué puedo disfrutar de esta situación? ¿Qué hay aquí para mí? Aunque sea una situación chunga, y lo voy a contar ahora, aunque nos escuche gente. Cuando murió mi suegro, yo me subí al coche con mi pareja y le dije, Martín, no sé lo que viene, pero lo vamos a disfrutar. Yo según terminaba la frase, dije, ¿qué acabo de decir, no? Y yo, con una cara de susto tremenda, y al final lo disfrutamos de la gente a la que vimos, que no hacía mucho tiempo que no lo veíamos, disfrutamos del amor, disfrutamos de los recuerdos, y en lugar de vivirlo como algo doloroso, ya que había ocurrido, que no podíamos hacer nada con ello, conseguimos sacarle algo que nos nutriera. Entonces, al final, para mí, trabajar la energía es dejar de ponerle condiciones a la vida, dejar de poner barreras de esto tendría que ser así o tendría que ser de otra manera, y vivir en una actitud de que todo y todos nos nutran, porque yo no creo que existan las personas tóxicas, creo que hay vínculos tóxicos con las personas, y a lo mejor alguien que para mí es Dios y que a mí me está ayudando muchísimo, para otra persona no lo es así. ¿Por qué? Porque no han encontrado la manera de vincularse de forma saludable, y para mí eso lo cambia todo. ¿Cómo se podrían generar ese tipo de vínculos? Porque además te escuché hablar estos días sobre el arquetipo diamante, ¿no? Y cómo pueden conseguir generar esos vínculos y en ese tipo de relaciones que creo que ahora mismo son tan necesarias e imprescindibles y que posiblemente nos merezcamos todos, ¿no? Ese tipo de vínculo diamante, ese tipo de conexión, ¿cómo generas tus vínculos? Mira, para mí el gran problema de los vínculos en nuestra sociedad es que vivimos con muy poquita autoestima. La gente cree que tener autoestima es tener un superego, que el empoderamiento es la prepotencia y no tiene nada que ver. Si yo soy consciente de lo que sé y lo que ignoro, voy a ir por la vida en una actitud de tengo cosas para aportar y tengo cosas que me faltan. Y desde ahí voy a encontrar con el otro qué es eso que me puede aportar el otro y qué es eso que le puedo aportar yo a él, ¿no? Pero vamos muchísimas veces desde el ego, o bien desde yo estoy arriba y tú estás abajo, o bien desde tú me puedes aportar a mí algo, quiéreme, te necesito, ¿no? Desde un estado de necesidad, y desde ahí no surge la magia, porque para mí el amor solo es posible entre iguales.
Entonces, ¿qué tenemos que encontrar con cada persona? ¿En qué somos iguales? ¿Dónde está esa parte de amor que podemos tener? Que no va a ser en todas las áreas, evidentemente. Va a haber en áreas donde a lo mejor el otro controle mucho más que tú y va a haber áreas donde tú controles más, ¿no? A mí me pasaba, yo cuando empecé a trabajar con la energía, claro, el tema de la energía, de la canalización, de las intuiciones, pues es muy vistoso y es muy espectacular. Entonces la gente pues entró en un estado de, me idolatraban mucho por esas cosas, ¿no? Y yo siempre tuve claro que la clave era tener el ego a raya. Entonces yo les decía, esto es muy vistoso y es muy espectacular, pero vosotros no me habéis visto a mí intentando hacer una paella. Entonces, tener en cuenta que yo puedo ser muy buena en esto, pero si me veis intentando organizar algo, yo el concepto de la impenetrabilidad de la materia no lo controlo, creo que todo cabe en todas partes y de hecho yo creo que es una de las razones por las que no me he sacado el carnet de conducir, porque las posibilidades de que yo achatara el coche intentando meterlo en un espacio pequeño serían importantes. Entonces, si yo sé en qué puedo ser buena y en qué me vas a dar 50 vueltas, me voy a relacionar contigo de una manera sana. Si creo que tú eres mejor que yo en todo, no lo voy a hacer y al revés, igual, ¿no? Entonces, creo que es súper importante que nos empezamos a mirar con los ojos del amor y vivimos en una sociedad que juzga mucho, ¿no? Que automáticamente etiqueto al de al lado porque tenemos mucho miedo a sufrir. Como vamos todos con las heridas a flor de piel y no vamos a corazón abierto, sino que vamos intentando protegernos, pues al final el otro, igual que nosotros, es un campo de minas, lleno de historias que le han hecho daño. Entonces, en cuanto yo le active uno de esos resonadores porque me parezca a alguien o lo que le haya dicho se parezca a algo que le ha dicho otro, le va a hacer de alguna manera ponerse a la defensiva, ¿no? Entonces, para mí el arquetipo de amante es ir desde el amor y con cada persona decir, vamos a ver qué me puedes aportar tú y qué te puedo aportar yo. Habrá con gente que sea mucho y habrá con gente que a lo mejor sea un segundo. Un grupo de música que nos gusta a los dos, un tipo de comida que nos gusta, pues eso es un comienzo. No tenemos que vincularnos con todo el mundo de la misma manera y habrá con gente con la que hablar una vez al mes o 2 veces al año esa relación sea nutritiva y en cambio si nos lo ponemos diario la situación sea distinta, ¿no? Porque por nuestro tipo de energía y nuestro momento vital no necesitamos eso. Entonces yo creo que es hacernos muchas preguntas. ¿Cómo de repente consigues? Porque claro, si puedes conseguir solo vincularte durante un segundo con una persona, si el segundo es el primero que has visto que ya te has cerrado en banda, ¿cómo consigues ver a esa persona, así ponerle una cruz y darle una posibilidad para ofrecerte algo diferente? Para mí la clave es el entender que no todos estamos igual en todo momento. Entonces, a lo mejor hay alguien que en un momento dado tú vas a intentar conectar y notas que esa persona está cerrada, ¿no? Pues entonces yo siempre me planteo el decir, bueno, está cerrada hoy, ¿no? Yo voy a seguir caminando y voy a seguir observando. La observación y la escucha es muy clave y yo aprendo mucho de cómo se relacionan las personas entre ellas. De hecho, esto lo he aprendido mucho en los cursos porque claro, nosotros llevamos dando formación 14 años y había veces que yo notaba que la gente se mostraba ante mí de una manera, pero luego entre los compañeros se mostraban de otra. Y yo decía, el trabajo personal se demuestra en el vestuario, ¿no? Cómo tratas tú al nuevo, cómo tratas tú a las personas a las que crees que tú sabes más o que tú sabes menos. Ahí es donde me estás mostrando cómo vincularte. Delante mío no, porque para ti yo en este momento soy una figura de autoridad, entonces no te estás mostrando de la misma manera. Entonces, cuando alguien de antemano yo noto que se cierra, empiezo a observar cómo se relaciona. Y a lo mejor, en mi caso, por ejemplo, muchas veces produce rechazo la velocidad o produce rechazo el movimiento. Yo noto que es como, esta chica tiene demasiada energía, me aturulla, ¿no? Me abruma. Y yo eso no lo puedo cambiar, ¿no? Pero puedo mostrar que puedo ser muy normal a pesar de esas características y a lo Muy mejor en normal, un muy momento... normal, muy normal, muy normal. No, eres bastante atípica por suerte, pero normal, normal no sería el único calificativo que yo utilizaría No contigo. le emplearía. No, no, fíjate, tengo bastante verborrea, pero normal, no, no. No es exacto, ¿no? No está Pues a lo bien. mejor esa persona, un momento que sí que noto que tiene una bajada, ahí me acerco y digo, ¿estás bien? ¿No? Y esa persona de repente dice, ostras, me ha visto. El 90% de las personas no han sido vistas. No han sido vistas de niños, no han sido vistas en el colegio y no han sido vistas en ninguna parte.
Entonces, cuando alguien les ve, pero les ve de verdad, es decir, les está diciendo una característica suya, que es suya, y no se acerca para venderles o no se acerca para otra cosa, nada más que para decir, oye, me he dado cuenta de que a ti se te da muy bien esto, ahí la gente se abre en canal. Porque la mayoría venimos de unas infancias muy complicadas. Ahora los padres estamos con la educación emocional, estamos trabajando en unas crianzas más respetuosas, pero los que somos de nuestra generación rosa y de nosotros para atrás, ni te lo cuento, pues los padres iban a la supervivencia, al bienestar material, a que no nos faltara la ropa limpia, pero no se fijaban en muchas cosas, ¿no? Y muchas veces nos han visto más a través de sus ojos que a través de lo que nosotros estábamos haciendo. Entonces yo creo que la clave es siempre ver a las personas. Y si tú eres capaz de trabajar nuestra propia herida de rechazo y asumir que esa barrera inicial no tiene nada que ver contigo, sino con su historia, pues a lo mejor en otro momento, desde esa escucha sí que te puedes acercar. Y yo te digo, gente que me ha rechazado de antemano se han convertido en buenos amigos y en clientes, muchísimos, ¿no? Simplemente dando el tiempo. Pero para eso fundamental trabajarnos nuestra propia herida de rechazo, porque si no enseguida creemos que nos rechazan a nosotros y a lo mejor no es a nosotros, es a la energía que en ese momento llevamos. De hecho, nosotros somos claro ejemplo de ello. Tú y yo nos conocimos y no había ese vínculo, no encontramos el vínculo y nos costó 7, 8 meses encontrar el vínculo en ese formato, ¿no? O sea, es que la gente puede pensar, jo, es que vosotras que habláis, os conectáis y ahora quien esté cerquita de nosotros puede entender, pues fíjate, es que Almu Rosa, Rosa Almu, ¿no? Pero eso no fue siempre así. De hecho, nuestro vínculo no estuvo hecho en un principio, hecho, era todo lo contrario, ¿no? Sentíamos como esa repulsión, no sé si hay cargas que se repulsen y tuvimos que estar medio en pelotas para encontrar un vínculo de unión. Y totalmente de acuerdo, y yo siempre lo digo, ¿no? Hay gente que me lo dice, vosotras no llevabais bien antes, ¿por qué ahora sois tan amigas? Y yo digo, porque eso es lo más valioso de nuestra relación. El hecho de que tuvimos que conocernos para conectarnos, ¿no? Porque de antemano, entre que las dos íbamos a toda velocidad intentando mover el mundo con una carga que la otra no conocía, ¿no? Ni tú en mi caso, ni tú conocías mi carga, ni yo conocía la tuya, ¿no? Entonces desde ahí era como, ¿por qué no nos encontramos? ¿Esta persona qué hace? No entiendo por qué ha dicho esto otro, ¿no? Yo me acuerdo una ocasión concreta, ¿no? Que yo me mosqueé muchísimo porque yo estaba desmontada completamente. Me había pasado un mes de abril y mayo dejándome la piel para poder tener el único verano que iba a tener en mi vida sin que mi marido tocara libre, y me dices, mueve el culo, y yo fue como, ¿tú qué sabes lo que yo he movido, no? Claro, pero tú cómo lo ibas a saber, no lo podías saber, yo no iba con una bandera diciendo, llevo sin un solo día de descanso 3 años consecutivos, ¿no? Y ahí, cuando nos conocimos, surgió la magia. Entonces, si nosotros no nos hubiéramos dado la oportunidad para conocernos, de verdad, para ver lo que hay en el alma del otro, para mirar en profundidad los ojos, no seríamos amigas. Y cualquiera que nos conozca puede saber que nosotras nos hemos sumado y nos hemos multiplicado la una a la otra desde que estamos juntas. Y ahí fue, tanto por tu parte como por la mía, el abrirnos a escuchar al otro, a conocerle de verdad, ¿no? Yo me alegro mucho de no haber hecho una conexión instantánea, porque creo que no habríamos podido llegar a la profundidad que hoy tenemos. Para mí, vamos, yo te considero de mi familia, si realmente desde el principio nos hubiéramos caído simpáticas, ¿no? Porque nos hubiéramos quedado ahí, ¿no? Entonces, entender que a veces una barrera es un regalo, tiene mucho mérito. Fíjate que yo recuerdo ese día cuando tú me lo has dicho y claro, en esa velocidad en el que tú vas en tu velocidad, pues ir como un tren y conseguir romper a mucha gente, ¿no? Pero fíjate, yo no sé si me ha pasado también en urgencias hospitalarias, ¿eh? O sea, había una chica con la que es una de mis mejores amigas. Algún día conocerás a Raquel. No podíamos vernos la una a la otra, ¿sabes? No me digas que había una energía, bueno, creo que influyó, que a mí me contrataron antes, ella era del hospital, entonces ella sintió que su cargo desaparecía de ahí. Bueno, pues un proceso de que yo no pensaba hacer competencia, pero no nos enseñaron desde el principio la cooperación entre nosotras. Y tuvo que haber una situación crítica de una persona que se nos moría con un infarto, parándose las 2-1, sacar al paciente. Y entonces fue en ese momento tan crítico de decir, hostia, esta tía es de puta madre. O sea, si yo tengo otra guardia que esté ya por Dios, porque me ha salvado el culo y yo se le he salvado a ella, ¿no? Y creo que a veces las situaciones críticas te facilitan ese encuentro siempre y cuando la otra persona quiera conseguir verlo. Y claro, yo recuerdo, además, es que toda esa frase que tú dices, yo tengo guardada una frase de me estoy muriendo de frío. O sea, no puedo más. Y tú me dices, Rosa, piensa en calor. Y yo dije, no te jode, piensa en calor. Vamos a pensar en una playa. Y me entró tal ataque de risa, de nervios, que de repente fue, bueno, pues vamos a pensar. Y siempre recuerdo es,
voy a ver si consigo pensar en playa, en calor, para ver si hace un formato distinto. Y cuando llega Sergio me dijo, ¿tú qué has hecho? Y digo, Almu dijo que había que pensar en playa y yo he estado pensando en playas y será que en esa playa no hacía mucho calor, ¿no? O sea, es porque lo viví en un extremo, pero para mí aquello fue el cambio, de repente ver a otra persona que estaba en un momento tan jodido como yo, pasándolo tanto frío como yo, y se regaló 3 segundos para que yo no lo pasara tan mal y pudiera reírme, ¿no? O sea, yo creo que eso fue lo que provocó un momento de Rosa, escucha, que tienes al lado a alguien que tiene otro camino y te ha escuchado, ¿no? O sea, esa parte que tú dices de energía. Para mí Para fue mí es el... súper importante, además yo estaba ahí con ese frío y yo dije, si nos juntamos, yo sabía que tu energía era muy poderosa, aunque todavía no hubiéramos encontrado el encaje, ¿no? Yo dije, si nosotros nos juntamos, vamos a salir adelante hasta el final. Yo lo sabía claramente y de hecho las amigas con las que yo iba, yo me fui a la otra junta, digo, no, yo este ejercicio lo voy a hacer con Rosa. Y me miraron en plan, hola, y yo dije, hasta luego. Porque era una sensación, ¿no? Que a veces y a veces pasa, ¿no? Con gente muy potente, que cuando tienes mucha energía y el otro también, hay que amalgamarla, ¿no? Porque si no, al final es todo demasiado explosivo. Y ese día yo creo que empezó ese camino de amalgamarla, ¿no? De decir, vale, yo sé que puedo con la energía conseguir mitigar el frío y si estamos cerca va a ser muchísimo más fácil, ¿no? Y así fue. Ahora estás haciendo muchísimas cosas, haces temas de energía. A mí me encanta verte como la gurú que me explica los temas hierbas y que me entienda todo el mundo, que lo digo con muchísimo cariño porque me parece un mundo que, claro, yo soy una tía muy racional, me he formado en una parte muy científica, las cosas son palpables, son tangibles y de repente me abres un mundo en el que lo llamas New Age, tercera generación, y yo cada vez que cambias el concepto digo, no me jodas, es que hay otro título como para que yo pueda conseguir entender, es como salto el rato de esa parte de certidumbre. Claro, una cosa muy diferente a gente que yo veo más espiritual, por así decirlo, es que tú lo haces palpable, tangible y que nadie se sienta estúpido cuando no entienda de esa nueva era, ¿no? Esa forma distinta. Es que a mí en el fondo, y que a mis compañeros me perdonen, la mayor parte de la gente que trabaja en el mundo espiritual me parecen como los políticos, que hablan para convencer a los que ya están convencidos, ¿no? ¿Quién va a ir a un mitin de un partido al que ya les va a votar? O sea, vete a un sitio donde no esté tu gente y ahí es donde tienes la animación, ¿no? Y es que de alguna manera, como esas personas se han sentido durante muchos años muy excluidas, porque a lo mejor tenían percepciones que otros no eran capaces de percibir, porque a lo mejor tenían experiencias que les daban mucho miedo, en el momento en el que se han encontrado un grupo, es como aquí me siento a salvo y de aquí nos salimos y hablamos para nosotros, ¿no? Yo, de hecho, entré en este mundo precisamente por esto. Yo soy periodista y en el primer trabajo que tuve, que ya me fui a montar mi primera empresa, era una revista de astrología. Entonces, claro, allí yo empecé a hablar vibración, chakras, no sé qué, y yo decía, no se entienden. Esto no lo puede entender una persona normal. Una persona, un abogado, una persona directiva de una empresa que esté hasta arriba de estrés probablemente necesite esto, pero con el nombre de la madre tierra no va a ir en la vida. Entonces yo dije, ostras, necesitan un puente, necesitan a alguien que les haga de traducción, que pueda utilizar unas palabras que las personas normales comprendan y que estas terapias lleguen a esa gente. Entonces monté mi primera empresa, que fue un gabinete de comunicación, que se llama, el eslogan era convierte tu empresa en noticia, y se basaba en ir a los centros de terapias alternativas y ofrecerles conectarles con los medios, con un lenguaje que las personas pudieran comprender. Y la verdad es que aquello funcionó muy bien, empecé a conocer este mundo de esa manera, yo lo que digo, yo miraba los toros desde la barrera, yo no probaba nada, yo simplemente escribía sobre ello porque siempre fui capaz de entenderlo, ¿no? Y dije, vale, sí, esto lo que hace es esto, voy a ponerlo en un lenguaje que las personas entiendan, lo que hemos dicho. Nadie, a lo mejor si yo te empiezo a hablar del tiempo circular, tú me dices, perdona, pero en cambio si yo te digo, ¿alguna vez has tenido la sensación de tomarte un café que se te haya hecho eterno? Todos hemos tenido un café eterno y el que no lo haya tenido que nos escriba porque ese es un crack de la energía y todavía no lo sabe. Entonces, de alguna manera, empezando a poner ejemplos cotidianos, me di cuenta de que las personas lo comprendían muchísimo mejor. Y cuando yo ya lo probé y vi lo que hacía en mí, yo me quedé sin energía una vez. O sea, yo me divorcié de mi primer marido, tuve una serie de juicios súper tensos, fue un momento muy horroroso. Como yo emprendía por mi cuenta, ese estado emocional tan bajo me hizo tener que dejar muchísimos trabajos, porque claro, yo me veía escribir y yo decía, soy un subproducto, yo prefiero cerrarme la puerta antes de entregar algo que la gente diga,
te voy a publicar por compasión, ¿no? Yo en ese sentido, la excelencia por bandera, dije, antes me cierro yo la puerta que me la tengan que cerrar desde fuera, y en ese momento tan bajo de tanta depresión me quedé sin energía y dije, ¿y si pruebo esto sobre lo que escribo? Y me fascinó tanto, noté tantas cosas en mi cuerpo, noté un cambio tan grande en tan poco tiempo que dije, me cambio de bando, me voy a ir a formar a personas en esto, intentando generar una generación de gente que pudiera hablar claro, que pudiera hablar de manera natural, ¿no? De, ole, vale, trabajamos con la energía, pero nos podemos tomar un vino en una fiesta, podemos comernos una tapita de jamón y podemos bailar una música normal, ¿no? Necesitamos estar constantemente pues haciendo el OM ni siendo veganos para trabajar con la energía, ¿no? Existe otra manera, que todo eso es muy respetable, pero no es el único camino, ¿no? A veces las personas, si se dan cuenta de que es mucho más fácil y más cotidiano de lo que ellos creen, ahí sí que es cuando entran y hacen el cambio. Hay varias opciones para poder trabajar energía contigo, porque además has llevado la parte de energía también al tema empresarial, para poder conseguir ayudar a gente que está haciendo su proyecto. Pero de lo que yo te conozco, hay una parte que llevas a retiros y a eventos para poder conseguir sacar esa energía, pero yo creo que eso no sé si es para más iniciantes o para gente que ya está hecha, porque yo sí te he oído y quiero que me cuentes un poco más, que has decidido hacer un punto y aparte, ¿no? En el tema de la espiritualidad y marcar una línea diferente y que esta parte que no lo entiende cualquiera empiece a ser un lenguaje clave para que desde un punto de vista universitario la gente pueda conseguir profesionalizarse en algo como puede ser esta tercera generación. Para mí eso era un sueño desde que me empecé a formar. Fue como, no, esto tiene que llegar a las universidades y tiene que llegar de una manera que todo el mundo lo pueda comprender. Y esas herramientas de tercera generación de las que hablamos son Tercera técnicas. generación. Baja un poco, Almu, porque ya empiezo a convulsionar, me entra el ruso, o sea, hago una línea y si te tengo que conseguir entrevistar, ¿qué es tercera generación? Yo como si fuera un niño, porque habrá más gente que le esté pasando. ¿Qué significa tercera generación? Porque a mí me suena a viejo. No. Teóricamente, dentro del mundo de la psicología y del coaching, en el que también tengo formación universitaria, ya empezaban a hablar de herramientas de tercera generación. Se referían, ¿no? Primera generación, la psicología convencional. Segunda ¿Vale? generación, el coaching y el mundo de los coaches. Pero ellos ya han visto que hay una tercera generación de terapias relacionadas con el mindfulness, relacionadas con el Reiki, que ya se dan en muchísimos hospitales, y otras técnicas en las que ya se están avalando, se están de alguna manera reforzando los psicólogos convencionales y los coaches y que ven que tienen unos ciertos resultados. Esas técnicas que tienen que ver con la visualización, que tienen que ver con la meditación y que tienen que ver con cosas que en otros países se han utilizado desde hace siglos, ¿no? La medicina tradicional china utilizaba como medicina preventiva lo que para nosotros es ahora un hobby, como es el tai chi, como es el qigong, ¿no? Todo eso que para nosotros es, pues me apunto los martes, igual que hago step los miércoles, para ellos era medicina preventiva, era una manera de mover la energía para conseguir pues no enfermarse, ¿no? De alguna manera, y de hecho se utilizaba con los emperadores y se utilizaba con gente de muy alto nivel, porque la medicina china estaba más basada en la prevención que luego en solucionar los problemas una vez que decantaban. Entonces, todas esas técnicas que tienen algunas una base milenaria y otras tienen una base mucho más contemporánea, pues como el ejemplo del mindfulness, que está muy extendido, pueden ser un gran complemento para las personas que se dedican a los negocios de la ayuda. Entonces yo voy a crear un experto universitario uniendo todas esas técnicas, todo lo que sí que está más demostrado, todo lo que ya se ha visto que funciona, para que las personas que se quieran dedicar al mundo de las terapias complementarias o alternativas puedan encontrar un espacio en el cual formarse en diferentes cosas y poder tener una visión muchísimo más holística, pero a la vez amparada y avalada por una universidad, ¿no? No iluminaciones de 5 minutos que muchas personas tienen, sino el decir, vale, quiero trabajar en ello, quiero que esto sea mi camino, pues cómo puedo profundizar de verdad. Así que ese es el objetivo para mí. Habrá una diferencia y es que aquí me imagino que como en todas las profesiones habrá mucho vendehumos y que la gente... Mira, te voy a contar un secreto que no sé si te lo he contado, ¿eh? O sea, hubo un momento en el que yo miraba todo el rato por detrás porque en una conferencia, en un congreso al que fui a dar una conferencia, una chica que no me conocía absolutamente de nada, o sea, fue así como
yo no sé si pusieron algo en la comida. O sea, si tú me dices qué pasó, me sale mi parte psiquiátrica y entonces la parte de haber estudiado psiquiatría, esa tía vino y me dice, espera, es que estoy conectando con tu ángel, porque tu ángel está detrás de ti. Me giré y todo. Fue como una sensación, no, pero está en un halo por detrás de ti, que está protector y demás. No había pasado ni 2 horas en un congreso de estos que conoces a muchísima gente, que es enorme. Y me viene otra tía y me dice, veo que tu ángel te protege. Y yo dije, una de dos, o aquí han dicho se van a quedar con la más prengada de todo esto, o a lo mejor tiene algo razón. Hubo durante un tiempo, que además había una chica cuando nos lo comentaron, que yo la decía, bueno, esta chica pisaba muchísimo el coche y yo le decía, tía, frena, y dice, tranquila, llevas un ángel. Y yo le decía, sí, no me jodas, pero el ángel no tiene freno de mano, o sea, has bajado un poco el acelerador que nos hemos hecho Valladolid-Bilbao en 1 hora y 50 y habitualmente son 2 horas y 20, 2 horas y media. Entonces, claro, para gente que no entiende, porque alguien te dice, es que te tira las cartas, te hace una visualización, hace una meditación, y yo creo que hemos visto tanta patraña que ya no consigues distinguir a alguien que sea de verdad. Y creo que, claro, algo así te va a facilitar a ti y al resto de la gente que, joder, que vayamos a gente que sepa de qué está hablando, ¿no? O sea, me imagino como todo en la vida. Uno no porque le hayan operado de apendicitis ya puede decir que es cirujano general. Y Totalmente, esto, y creo, yo soy muy bruta con mis alumnos cuando les formo, yo digo, mi objetivo sería que salierais de aquí ayudando, pero mi primer objetivo por encima de eso es que jamás hagáis daño a nadie. Y muchas veces esto no puedo garantizarlo. ¿Por qué? Por lo que hablábamos al principio. Hay gente que viene de tener autoestimas muy bajas, hay gente que viene de haber sido excluido en todas partes y de repente se encuentran con una herramienta que les da poder, se encuentran en una posición terapéutica en la cual el otro está en un estado de vulnerabilidad y ellos a veces sin darse cuenta le están proyectando su historia encima y ni siquiera se han parado, lo que hablamos al principio, a escuchar, ¿no? Creo que hay muchas personas que pueden tener un don natural para conectar con ciertas cosas, pero creo que les falta una formación de base en cómo abordar al otro, en trabajar con respeto, ¿no? A mí, por ejemplo, me parece muy agresivo lo que me estás contando, que te ocurrió, ¿no? Porque, bueno, tú te lo tomaste así, pero imagínate que eres una persona miedosa, imagínate que luego te acuerdas en el hotel por la noche. Pues pueden darse circunstancias donde al otro, lejos de hacerle un favor, le estás perjudicando. Otra cosa es que le dijeras, oye, yo tengo ciertas intuiciones y me ha venido una cosa sobre ti que a lo mejor te va a parecer una tontería. ¿Te apetece que te cuente? Y que tú ahí sí que le estás dando un permiso o le estás diciendo, uy, mira, no, yo en esas cosas no creo. Además me encanta porque la gente se cruza así de brazos como en plan escudo protector, yo en esas cosas no creo, aléjate, bruja, ¿no? Pero de alguna manera creo que es importante el darle el pie al otro. ¿Por qué? Porque si tú tienes una intuición muy buena, fórmate y pon una consulta. Y esas personas que entren por la puerta y que realmente quieran trabajar contigo, quieran trabajar su intuición o necesiten un complemento a otras cosas que están haciendo con otros profesionales y quieran probar el camino que tú de alguna manera estás transitando, ahí tienes el derecho a decirle a la persona aquello que estás sintiendo con una serie de pautas que realmente llevan un acompañamiento terapéutico. Tú como profesional de las terapias de pareja, como sexóloga, sabes que un acompañamiento terapéutico no es un café entre amigas, lleva otra serie de cosas. Y mi objetivo con la creación de este curso universitario es que esas personas tengan ese camino elaborado, que sepan que no se trata de a mí me ha venido esto, te lo suelto y ya lo digieres tú como quieras, ¿no? Sino a ver cuál es el camino, cómo lo podemos hacer y cuáles son nuestros límites, ¿no? Porque para mí es muy importante establecer esos límites. De hecho, yo en la formación que tenemos en Okuni para profesionales, ya hace años que llevo una psicóloga para decir la diferencia entre un despertar espiritual, ¿no? Y una crisis de esquizofrenia, porque hay gente que de repente dice, no, es que me escucho una voz. Y me encantó, te vas a reír porque fue también de Ángeles, una chica que venía, que también era enfermera y trabajaba en un centro de salud y decía, ¿y a partir de qué ángel deja de ser normal? ¿No? Si te habla un hada es normal, pero si te hablan tres, ¿cómo es el tema? ¿No? Y a mí me hacía muchísima gracia porque es verdad que el hecho de que no haya habido ningún aval, el hecho de que no haya habido nada oficial que lo respalde, ha hecho que el todo vale se instale, ¿no? Y entonces al final, pues cualquiera puede decir cualquier cosa y como nada está arreglado y nada está estipulado, pues a veces sin querer estamos dando crédito a verdaderos delirios, ¿no? Para mí es muy importante, ¿no? Porque solamente con ver la mirada de la persona
tú ya puedes ver si esa persona está en un brote o realmente está, que le ha pasado algo espiritual y que no sabe colocarlo, ¿no? A la persona del brote no le puedes ayudar, bajo ningún concepto le tienes que llevar a un profesional, y a la persona que a lo mejor ha tenido una experiencia que no puede colocar, le puedes escuchar y ayudarle a ordenarlo, ¿no? Entonces, para mí es fundamental establecer esos límites, cuándo alguien puede ir a un coach y cuándo necesita un psicólogo y cuándo necesita un psiquiatra, ¿no? Y entender que el negocio de la ayuda o el mercado de la ayuda es muy amplio y que hay espacio para todos, si cada uno sabe cuál es su lugar. Si tú intentas ocupar el espacio del otro, pues probablemente al final lo que terminas haciendo es muchísimo daño. Así que mi idea es crear unas reglas del juego, un campo en el cual esas terapias de tercera generación, que ya se están utilizando desde hace mucho tiempo por muchos profesionales, tengan una regulación, tengan un espacio tan definido que cada uno ya sepa dónde se tiene que colocar para poder ayudar, y que todas esas personas que llevan años formándose en privado pero que viven con pánico a pues, que venga otra legislación de las pseudoterapias y de repente se conviertan en el enemigo público número uno. Hace unos años se sacaron 100 disciplinas con sus respectivas web que se consideraban peligrosas por ser pseudoterapéuticas, ¿no? Y gente que a lo mejor se había formado en Flores de Bach, que incluso se había ido a California a hacer formaciones de ese tipo, se encontró con que no tenía nada con la que respaldarse, y a la vez gente que no conocía de nada la técnica ni cuáles era ni lo inocua que podía llegar a ser, estaba diciendo que eran peligrosos, ¿no? Luego vino el COVID y ya pues nos centramos en otra cosa y aquello se disipó, pero ¿quién nos dice que dentro de 3 años no vaya a volver, ¿no? Y que tener un respaldo, un aval y una serie de profesionales que estamos en una misma red, que estamos juntos, que sabemos cómo trabajamos unos y otros y que nos podemos ayudar, pues nos puede venir muy bien. Cuando uno va a estudiar medicina, te dicen que si la sangre no puedes verla, pues que a lo mejor no es tu carrera. ¿Cómo sabes exactamente que alguien puede estar indicado para formarse como un experto en tercera generación? Porque has hablado de intuición y mucha gente seguramente está diciendo, pues yo de eso sí que tengo, porque es como que a veces presiento que van a suceder cosas o veo más allá o leo un poco la lectura entre la gente. Y ahí puede haber que haya una repetición de procesos o que haya algo más. ¿Para quién estaría indicado este tipo de formación? Pues mira, para mí estaría indicado para todas aquellas personas que quieren ayudar a los otros y que no han encontrado en lo convencional un camino con el cual puedan ayudar, pero sobre todo para todos los que estén dispuestos a trabajarse mucho a sí mismos. Para mí el mayor peligro del negocio de la ayuda es la gente que no está trabajada, la gente que ayuda desde el ego. Cuando tú estás ayudando desde el ego, al final, y de hecho yo lo he escuchado en alumnos que les he echado el freno rápido, ¿no? Es que te voy a quitar el dolor, ¿perdona? No, tú no le vas a quitar el dolor a alguien, tú le puedes acompañar a que esa persona mejore, a que esa persona pues, pueda recibir cosas alternativas, pueda hacer visualizaciones que le ayuden a manejarse. Pero ni tú curas a nadie porque ni le puedes enfermar ni le puedes curar, ¿no? Porque además de que no eres médico, tampoco eres Dios. Y todo el que quiera tener superpoderes y creerse Dios, mejor que no venga, porque va a tener que trabajarse mucho ese ego, va a tener que trabajarse mucho esa escucha y esa mirada del otro. Porque además, una cosa que para mí tienen las técnicas de tercera generación es que es como una enorme caja de herramientas. Y ahí, ¿qué es lo importante? ¿No? A veces vienen, a mí, ahora que me he mudado hace poco, venían a arreglar la casa, vino un fontanero y vino con una caja que digo, ostras, Dios mío, qué maravilla, qué de cosas tiene. Ahora, yo no sé utilizarlas. Entonces, para mí esa caja de herramientas no era. Está en el profesional el discernir cuándo tienes que coger un tubo, cuándo tienes que coger una llave, cuándo tienes que coger las diferentes herramientas. Yo te puedo dar una caja de herramientas, pero eres tú el que vas a tener que saber cuál tienes que elegir en cada momento. Y eso va a depender de la persona que tengas enfrente. Entonces, más vale que tú tengas mucha humildad, mucho amor hacia esa persona y mucho dominio de esas herramientas, porque te va a ser muy fácil, no vas a tener que pensar, vas a decir, esta persona lo que necesita no es hablar, a lo mejor esta persona lo que necesita es hacer algo relacionado con la arteterapia, primero para desbloquear todo ese dolor que tiene y luego a lo mejor ya puede permitirse empezar a expresar, ¿no? O hay gente que directamente le dices, mira, es que como no hable, como no suelte todo eso que lleva dentro, no vamos a poder empezar a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, creo que el que quiera una enorme caja de herramientas y se sienta con la humildad suficiente como para poderlas manejar, sabiendo que no es mucho más ni mucho menos que un fontanero o alguien que te instala el wifi, pero con personas, pues creo que esa es la posición. Si tú quieres ser el gran terapeuta y quieres ser Dios, no vengas conmigo porque lo vas a pasar regular, porque yo al ego de la gente lo tengo bastante a raya.
¿Cuándo vais a comenzar, Almu? Porque habrá gente que diga, jo, pues es que necesito todo esto, pero ahora con los niños, con la entrada, estamos ahora a 11 de septiembre. ¿Cuándo tengo que saber qué tiempo tengo, cómo son los requisitos? Porque si me vas a decir que estoy 5 años, a lo mejor la energía se me va, ¿eh? Se nos va, se nos va. A mí me encantan los cursos de 9 meses. Me encantan los cursos de 9 meses porque yo creo que si es el tiempo que hace falta para crear una vida, al final es el tiempo que puedes necesitar para reconducirla. Entonces, yo siempre trabajo desde octubre a julio o desde septiembre a junio. Vamos a empezar en octubre en esta ocasión porque, bueno, pues faltan muchas cosas por ultimar. Todavía no sé qué día de octubre, pero comenzaremos en octubre. Así que todos los que estéis en la vorágine de septiembre podéis escribirme que no tenéis que empezar ya, que vais a tener unas semanas de margen para poderos organizar y luego de ahí empezarán a correr esos 9 meses para que gestéis vuestra propia nueva vida, que se puede convertir en una profesión o se puede convertir también en una herramienta para que cada uno empiece a manejar su energía desde otro lugar. Incluso me imagino que si están haciendo otro tipo de coach, psicología, terapias y demás y tal, porque tú has dicho la visualización y cuántos no hemos utilizado la visualización desde hace tiempo dentro de nuestras terapias, ¿no? Sin saber a lo mejor que formaba parte de esa tercera generación. Así que pueden ser simplemente herramientas que uses para acoplar o potenciar esa escalabilidad de las cosas que ya estás haciendo. De hecho, yo les recomiendo siempre que trabajen con nosotros. Nosotros en Okuni tenemos muchísimos psicólogos y muchísimos fisios. Sobre todo son los gremios que más suelen venir, porque todas esas herramientas luego las aplican en su consulta y probablemente ni siquiera sus clientes muchas veces sepan que las están aplicando, ¿no? Porque, claro, tú vas a un profesional y no te está diciendo, mira, esto lo aprendí en la carrera, mira, no, esto lo aprendí el fin de semana pasado con unos flipados en un sitio allí en Zaragoza que meditaban y veían cosas, ¿no? No, uno simplemente se dedica a aplicarlas. Y sí que a mí me han dicho muchos profesionales, sobre todo de estas dos ramas, que claro, que funciona muchísimo más rápido, que a lo mejor tú ves a alguien que llevas un montón de tiempo intentando tratarle y que no avanza, empiezas a aplicar todas estas cosas relacionadas con la energía y de repente se abre algo, es como si se abriera otra capa de la cebolla, que era donde estaba el pliegue que estaba podrido y de repente empiezas a avanzar muchísimo más rápido, ¿no? O con dolencias crónicas, que de repente empiezas a ver cuál es el origen emocional o dónde está el bloqueo a otro nivel, a nivel relacional o a nivel lo que sea, y de repente la persona empieza a mejorar muchísimo más rápido. Entonces, la gente que trabaja con otras técnicas y que suele conocer el trabajo con la energía, me suelen poner un ejemplo que me encanta, que es que dejas de ir por la escalera y coges el ascensor. Entonces, el que quiere un acelerador para cualquier técnica de la ayuda le va a encantar descubrir este camino porque, como yo, es rápido. Totalmente rápido, de hecho, creo que algunos no solo estarán escuchando a -0,5, sino que ahora tendrán que volver a oírlo para todas las grandes píldoras y semillitas que has utilizado aquí con nosotros. Nos has cargado las pilas, nos has acelerado, nos has hecho pensar en formatos distintos y sobre todo una de las cosas que has utilizado es la creación sabiendo que esto no tiene que ser solo para flipados, ¿no? Sino que hay muchas herramientas que nos puede conseguir ayudar, incluso recolocar nuestro propio ego para que no pequemos de ello y no nos pueda hacer daño ni a nosotros ni a los de enfrente. Solo puedo darte las gracias por haber estado aquí con nosotros en este pedazo de Café Viven. Encantadísima de estar aquí y ya te digo, si eres un flipado 20 que te vamos a aterrizar, vas a poder hacer ciertas cosas como comer, llegar a fin de mes, facturar y trabajar ese ego, porque muchas veces el ego viene del miedo. A veces pensamos en el ego como soberbia, pero a veces el ego es, me han hecho tanto daño y tengo tanto miedo que tengo una protección que me disfrazo de Superman para que no veáis lo débil que soy, ¿no? Y muchas personas que están en la espiritualidad desde ese cuelgue están desde la huida, desde mi vida no me gusta y tengo que huir a lo espiritual. Y yo a todas esas personas les diría, no huyas, aterriza, que te vamos a acompañar, no te vas a sentir solo y vas a poder mirar la cuenta del banco y no temblar, ¿no? Por muy espiritual que te creas. Y esas personas normales que digan, yo no tengo un don, pues a lo mejor sí que lo tienes, a lo mejor simplemente tienes que confiar en ti, ir abriendo capitas sin expectativas y ver hasta dónde te llevan, ¿no? Tú que eras muy de yo no voy a sentir nada, en Egipto sentiste, así que nada. Sobre todo porque no recibí ningún tipo de presión, que yo creo que a veces eso es lo que provoca ese cambio, ¿no? Y me gusta esa forma de poder aterrizarlo a tierra, creo que es un concepto muy bonito. Y es que al final, como tú has dicho, todos esos flipaos que están de repente pensando que se van a conseguir alimentar su energía, bueno, pues cuando abran el frigorífico y vean que el frigorífico está vacío,
pues a lo mejor llega un momento en el que suenan las tripas, ¿no? Almu, te deseo mogollón de éxito. Sé que vamos a estar muy cerquita, que lo voy a ver, que lo voy a comprobar. De hecho, os vamos a dejar un enlace para si queréis ya entrar en contacto con ella, para que os pueda explicar, tanto a los que ya os dedicáis a un concepto de, bueno, pues algún tipo de hierbas para poder conseguir arreglarlo, sistematizarlo y demás, de verdad, con todo el cariño de mi corazón, que la gente lo sabe. Y al principio sí que era un poco despectivo, pero he aprendido a conocer a toda esta gente y para todos aquellos que digáis, pues que no sé si esto va conmigo, para que podáis hablar directamente con Almu, es una persona muy, muy, muy cercana, vais a saber que va acelerada. Oye, frenadla un poco, decirle yo voy a otra velocidad y seguro que os lo cuenta perfectísimamente. Al final no deja de ser una forma de cargarte energía por formación, por individualidad, por mentoría, por formaciones grupales, da exactamente igual. Lo importante es que tú puedas tener energía y que no tengas que estar tirando de 7 o 8 cafés simplemente porque no la tengas. Pero no obstante, escúchate este café, que este no hace daño, este no tiene cafeína, este solo te pone las pilas para que tú sigas creciendo. Así que te esperamos en todos estos cafés y que te puedas poner en contacto con nosotros. Vamos a por todas y estaremos aquí en un siguiente Café Viven. Mil gracias.